que no soy anfitrión. O es que alguien tiene alguien es anfitrión y pues por curiosidad presionó algo y nos votó a todos. Posiblemente. Pues yo no soy anfitrión. Bueno, continuamos. Dice, la referencia es la relación, ¿listo? Entre un elemento, este elemento llamado el referente, ¿no? A quien se refiere, que alude a otro elemento anteriormente mencionado, que es el antecedente. Entonces, en el caso de la referencia, vamos a encontrar una palabra que es el que se refiere. Profesor, ¿a quién se va a referir? Se va a referir a otra que ha sido mencionado, pues, de repente anteriormente, o por qué no, posteriormente también, llamado el antecedente. ¿Y para qué es esto, profesor? La referencia hace que el texto suene mucho mejor, que el texto suene o se sienta mucho más ordenado. ¿Listo? Entonces, este recurso, como dice aquí la teoría, este recurso se puede usar para darle coherencia y fluidez a un mensaje, por supuesto. Por eso hemos hablado de las propiedades que tiene el texto. Y una de ellas es que tenga coherencia. Un texto que no tiene no es coherente, pues lamentablemente no sería denominado texto. Sería cualquier otra cosa menos texto, ¿no? Tengamos en cuenta eso. Y pues por ende conlleva a una fluidez, a un mensaje, ¿no? Que sea mucho más fluido, que suene mucho mejor, ¿no? Que se sienta que está bien expresado, etcétera. Y esa es la situación de la referencia. Profesor, ¿y cómo trabajaríamos acá nosotros la referencia? Claro, pues, cuando nosotros trabajamos una referencia, ya no es necesario repetir una palabra todo el texto. ¿Por qué? Porque se sabe que todo el texto está refiriéndose a este elemento. Se sabe que todo el texto va a hablar sobre este elemento. Entonces ya no sería necesario mencionarlo tal cual, sino utilizar otras formas de llamarlo, Sí. ¿no? También en algún Utilizar... momento se puede volver a usar para darle énfasis. Ah, así es. Va a haber situaciones en que de repente en la parte central o en la parte final pueda nuevamente citarlo, pues como dijo el compañero, ¿no? Para seguir orientando a mi lector, ¿no? En relación a lo que se está diciendo, ¿no? Y eso también es muy importante y muy válido, porque eso depende mucho a que cuando tú leas el texto, eso se puede entender. Entonces, los referentes son palabras que se refieren a otras, ¿no? Palabras que se refieren a otras. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo tierra aquí y aquí también tengo el término tierra, ¿no? Entonces, esta palabra yo puedo reemplazarlo, ¿no? Puedo utilizar otro término para referirme a este mismo elemento. ¿Y por qué lo puedo reemplazar, profesor? Para que suene mucho mejor, para que suene de manera agradable, para que suene de manera adecuada. Puedo utilizar pronombres, puedo utilizar sinónimos, ¿no? O por qué no, puedo utilizar la omisión de las palabras. ¿Por qué? Porque se sobreentiende, ¿no? Como el caso del sujeto tácito. Se sobreentiende. Y como se sobreentiende, pues eminentemente ese aspecto es lo que va a conllevar y considerarse en el texto. Muy bien. Entonces, continuamos. Por ejemplo, aquí el niño jugaba dice, con un globo. Este reventó cuando cayó sobre un rosal. Dice que el niño jugaba con un globo. Este se reventó. Entonces, aquí encuentro de que está hablando de un objeto, que es el globo. Y aquí no lo repito, sino que utilizo otro término, otra expresión para referirme a este objeto. ¿Y que he utilizado? Un pronombre. Este. Este se reventó.
cuando cayó sobre un rosal. A esto nos referimos o a estos lo relacionamos con la referencia. El de azul es el antecedente, es decir, a quién me estoy refiriendo, y el verde es el referente. ¿Qué quiere decir? Al elemento que estoy remencionando, es decir, mencionándolo otra vez, pero no directamente con la expresión, sino utilizando otra. Y esa es la función de la referencia. ¿Listo? ¿Cuáles son los tipos de referente o los tipos de referencia? Encontramos tres tipos. La primera, ¿no? Que es una de las clásicas, llamado anáfora. ¿Listo? La primera es la anáfora. La número uno es la anáfora. ¿Listo? La anáfora es un elemento de la referencia textual, un tipo de referencia textual muy conocida y muy común. Es más, nosotros lo que más utilizamos es la anáfora. ¿En qué consiste? Dice que la anáfora hace mención a un antecedente. Es lo que siempre utilizamos. Por ejemplo, Vallejo viajó a París, resuelto a probar fortuna. El poeta, mira acá, ¿ves? El poeta no sospechó lo que podía ocurrir. Entonces, el término poeta es nada más y nada menos que el término Vallejo. Pero como yo estoy utilizando el mecanismo de referencia, en este caso lo que es la anáfora, pues eminentemente me indica la anáfora de que ya no repitas la misma palabra, sino utiliza otras, ¿no? Referencias, otras expresiones referenciales para quienes se refieren al mismo término. Recuerda que puedo utilizar cualquier tipo de palabra. Puedo utilizar sinónimos, puedo utilizar pronombres, puedes utilizar expresiones cotidianas, ¿no? En las cuales de una manera va a ayudarte a reiterar o repetir lo que estás emitiendo al inicio. A esto es la referencia. Y cuando ocurre esto, se llama anáfora. ¿Listo? Cuando ocurre eso, se llama anáfora. Mira aquí con lo que sigue. Allí encontró la muerte. Allí. Esto me indica un lugar, pero ¿qué lugar? Y acá está, pues, el lugar que fue mencionado al inicio, solo que más adelante nuevamente tuvo la necesidad de expresarlo, pero ya no tal como estaba, sino utilizar otra forma de expresarlo, que viene a ser la referencia o el referente. ¿Listo? Ese viene a ser el punto de la náfara. Otro ejemplo. El hombre nunca abandonó su lugar ecológico. El hombre nunca abandonó su lugar ecológico. Él sigue necesitando aire para respirar, agua para beber y alimento adecuado para comer. Todo ello lo encuentra en ese lugar. ¿No? Mira, hombre está reemplazado con el término él. En vez de decir, ¿no? El hombre nunca abandonó su lugar ecológico, ¿no? Y luego repetir, el hombre sigue necesitando, no, sino con un término, ya sé que me estoy refiriendo a él. Y este es un elemento referencial, es un referente. Dice aquí, necesitando aire para respirar, agua para beber y alimento adecuado para comer, ¿no? Mira acá lo que dice, todo ello, entonces todo ello se refiere a todo lo que se menciona acá, qué es el aire, qué es el agua y qué son los alimentos. A eso se refiere todo ello. Yo no lo vuelvo a repetir, sino solamente es utilizado una palabra que lo reemplaza, pero que se refiere a ello. Y dice que lo encuentra en ese lugar. Igual aquí. Esta es una expresión, ¿no? Que me indica que esto se va a desarrollar en un lugar determinado. Y el término, ese lugar, ¿a quién se refiere? A el hogar ecológico. Ya no repite, sino está utilizando una expresión que lo reemplaza. ¿Para qué? Pues evidentemente para que el texto suene mucho mejor. Ya.
suene mucho mejor. Y ese es un punto que hay que tomar en cuenta o en consideración en este caso. Bien, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Está quedando claro? Sí, profesor, Todo ¿podría claro. retroceder para tomar una foto, por favor? Retrocedo. Profesor, por favor, a la última. Desde el principio ha sido anáforas, ¿no? Sí, estamos hablando de anáforas. Prácticamente desde el principio son anáforas. Sí, tienes toda la razón. Ya, ahí está. Esa era mi primera diapositiva. Del Por favor. siguiente, acá está el siguiente. Profe, discúlpeme. O sea, muchas gracias. Ya, tengamos en cuenta los micrófonos, por favor, porque se escucha su conversación. De repente están en el trabajo, en la oficina, están en casa, recién llegando. Entonces, la privacidad es importante. No necesitamos saber qué están haciendo. Cada quien ya sabe lo que desarrolla. Bien, vamos a ver, por ejemplo, aquí. La computadora es necesaria en el trabajo. Esto lo tienen muchas empresas. Bien, ¿dónde encontramos una referencia, un elemento referencial? Es decir, una palabra que se refiere a otra. ¿Dónde la encontramos? Esto. Computadora. Es- Ya está. Esto. 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 Esto lo Esto, profesor, es una referencia. ¿Por qué? Porque esto se refiere a hace. alguien o algo. ¿Y quién es ese alguien o algo? La La computadora. 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 Muy bien, ahí está. Entonces, aquí se mencionó primero la computadora, ¿no? Y luego se mencionó a esto, que está relacionado con computadora, ¿correcto? Esta es la referencia. Esta es una referencia. Y por consecuencia, este tipo de referencia se le llama anáfora. Anáfora. ¿Ya? Una palabra que reemplaza a otra. Es anáfora. Recuerden, una palabra que reemplaza a otra es una anáfora. ¿Listo? Bien, y para comprobar, ¿no? Para comprobarlo, de repente ustedes colocan esta expresión en vez de esto. Y si tiene sentido, ¿no? O tiene carácter, o habla sobre lo que se dijo, pues eminentemente sería una referencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La computadora es necesaria en el trabajo. La computadora lo tienen muchas empresas. Ah, sí. Sí, profesor, está refiriéndose al mismo elemento, ya que computadora, cuando lo menciono en esta segunda parte, en vez de esto, ¿no? Sí, encaja bien porque el texto se entiende o se relaciona Es la mutuamente entre sí. computadora. Muy bien. Por ejemplo, otro. Vamos a Él ver está otro. Dice, allí. Mario viajó a China. Él está emocionado, ya que allí se encontrará con María. A ver, ¿dónde encontramos qué palabras se refieren a otras? Es que Es allí, Mario él relacionado Él, con él. ya que Él, allí, Mario Mario China él relacionado relacionado y con con allí. él. él China Allí. relacionado con allí. muy bien. allí. Y China es que allí, allí, relacionado con allí. Ah, mira, Allí. profesor. es, Así es, es la claro. referencia. Y mira la forma en que nosotros vamos a relacionarlo. Él se refiere a Mario. Mario. Allí se refiere a China. ¿Se dan cuenta? La relación es de atrás para adelante. La relación no es de adelante para atrás, sino todo lo contrario. ¿Ya? Esa es la manera que vamos a ubicarlo. ¿Listo? ¿Por qué, profesor, atrás para adelante? ¿Por qué no al contrario? Porque cuando nosotros empezamos, este es el inicio de la escritura, ¿no? Y este es el final de la escritura. Por eso estamos diciendo de atrás para adelante, es decir, del final al inicio.
él está yendo a la parte casi final. Y allí está en la parte final, ¿no? De la elaboración del texto. Entonces, a eso nos referimos que la relación es de atrás para adelante. ¿Ya? A eso nos referimos que la relación de atrás para adelante. ¿Listo? Bien, entonces aquí también tenemos el mecanismo de referencia. Referencia. ¿Cómo se llama esta referencia? Se llama anáfora. Anáfora. Muy bien. Recuerden que la anáfora es cuando una palabra se refiere a otra que ha sido mencionada anteriormente, ¿ya? Anteriormente. No es lo contrario, no es posterior, es anteriormente. Esa es la anáfora. Bien, continuamos. Luego Cata- tenemos la catáfora. Luego tenemos la catáfora, que es el segundo mecanismo de referencia. Es otra manera de hacer referente. Recuerda que el referente es cuando una palabra o cuando las palabras se refieren a otras. Pero cuando es de atrás para adelante, es anáfora. ¿Ya? Es anáfora. Vamos a ver en qué consiste la catáfora. Frase que anuncia. Frase que anuncia una información que todavía no se ha mencionado. Ah, mira, una frase que anuncia una información. Entonces, yo lo puedo colocar de esta manera. Es una frase, ¿no? Que me dice o me da una idea. Pero esta frase que me dice o me da una idea, lo hace de una manera, yo lo llamo así, ¿ah? Yo lo llamo así y con eso recuerdo pues dónde va. Entonces, en este caso sería de la siguiente manera. La anáfora primero te menciona el grupo, luego menciona, ya, menciona los elementos. ¿Listo? La Los catáfora, elementos. dirá. La catáfora, claro. La catáfora, tienes razón. Ya, la catáfora menciona el grupo, ¿no? Al inicio, luego los elementos. ¿Listo? Los elementos. Profesor, ¿y cómo sería un grupo? Por ejemplo, si tú ves un texto, ya, voy a tomar este pequeño cuadro. Si tú ves un texto que dice países, países latinoamericanos, latinoamericanos, ¿no? El término países latinoamericanos es la mención de un grupo o son los elementos de un grupo. Elementos. Los elementos, países latinoamericanos, son elementos. La idea o la frase países latinoamericanos es el nombre de un grupo o los elementos de un grupo. Nombre de un grupo, profesor. Nombre de un grupo. Los Claro. elementos. Los elementos no serían países latinoamericanos, sino el país Nombre de un grupo, profesor. Claro. Los países latinoamericanos serían los nombres, el nombre de un grupo. Nombre propio. Los elementos sería, pues, ¿no? Países latinoamericanos, Perú, este, Bolivia, Brasil, Bolivia, ¿no? Bolivia, Chile, ¿no? Ecuador. De repente México, ¿no? Países latinoamericanos también, coma, etcétera. ¿Te das cuenta? Esa es la manera que tú vas a encontrar la forma en cómo se expresa la referencia llamado catáfora. La referencia llamada catáfora. Primero te menciona de manera general y luego te menciona de manera particular. Es decir, primero te menciona el nombre del grupo y luego te va a mencionar los elementos de ese grupo, ¿no? Es decir, específicamente quiénes son o qué son. ¿Listo? Esa es la catáfora. Por ejemplo, vemos aquí el ejemplo.
Dice, hay muchas actrices famosas. Ya, mira, muchas actrices famosas. Aquí te está diciendo de manera general las actrices famosas, pero tú no sabes a quién se refieren. Dice que hay muchas, claro, hay muchas actrices famosas, que de repente, según lo que nosotros pensemos o nos guste, vamos a reconocer algunas, pero no Empieza sabemos si con el texto se refiere a lo que yo pienso, sino tengo que leer y ver a quién se dos. refiere. Y Sí. ahí viene ese el detalle. Muchas actrices famosas como Jessica Alba, Charlize Theron, Angelina Jolie en el cine Hollywood. Mira, te habló primero de manera general y luego te habló de manera específico o particular. Cuando ocurre eso, tú estás frente a una catáfora. ¿Ya? Tú estás frente a una catáfora. Expresión general, luego expresión individual o particular. Y esa es una catáfora. ¿Listo? Hasta ahí, ¿qué tal? ¿Alguna duda? Todo bien, profesor. Profesor, claro. Muy bien. Continuamos entonces. A ver, ¿qué otro ejemplo tenemos? Por ejemplo, mire aquí, ¿ah? Los griegos veneraron a Homero por haberles compuesto las dos mejores epopeyas. Aquí está. Aquí se está hablando de manera general. Dos mejores epopeyas. Muy bien, pero ¿cuáles son esas dos? ¿A quién se refiere a esas dos? Y aquí en el texto, si te lo menciona, si te lo dice, pues eminentemente está cumpliendo con la característica de la catáfora. Le dice la Ilíada y la Odisea. Ahí está. Son dos. La Ilíada, la Odisea. Ah, ya. Ya sé cuáles son estas dos. Ya sé cuáles son estas dos. Ilíada, la Odisea. Entonces, aquí está una catáfora. Primero te menciona de manera general, luego de manera particular e individual, ¿no? Específico. Ahí sería catáfora. ¿Listo? Catáfora. Sí, vamos a ver el siguiente ejemplo. En el zoológico encontramos animales salvajes como el león, zorro, etcétera. ¿Qué expresión, en esta pequeña oración, qué expresión me está refiriendo o hablando de una manera general? ¿Qué expresión es la denominación de un grupo o algo general? En En zoológico el dice. Zoológico. zoológico Muy bien. En el zoológico, encontramos muy animales bien. salvajes. No, Muy bien. Acá animales. está. Animales salvajes. Claro. Este es Y en el general. otro es Animales Ajá. salvajes. Ah, Ahora, león y ¿quiénes zorro. son como estos animales el león, salvajes? el zorro, ya, León etcétera. y zorro. León y en este caso zorro y otros más que no lo mencionan. Ah, ya. Primero me he referido, ¿no? Hablemos del término referencia, referido a un aspecto general. Luego se ha referido de una manera particular. Cuando ocurre esto, pues eminentemente estamos frente a una catáfora. ¿Ya? Catáfora. Y mire la diferencia con relacionado a la anáfora. La anáfora era de atrás para el inicio. En este caso es del inicio, ¿no? Para el final. Es decir, de adelante para atrás. ¿Por qué, profesor? Porque primero te dice el grupo y luego te especifica, ¿no? Es decir, de adelante para atrás. Es lo contrario a la anáfora. ¿Listo? Es lo contrario a la anáfora. En este caso sería la famosa catáfora. Bien, creo que en este punto quedó sumamente claro este elemento referencial, ¿no? Quedó sumamente claro este elemento referencial. Continuamos. ¿Qué otro elemento tenemos, profesor? ¿Qué otro mecanismo de referencia que puedo utilizar yo en mis textos o la redacción de textos? Tenemos la famosa elipsis.
¿Listo? Elipsis. Tengo la famosa elipsis. ¿En qué consiste la elipsis? Ya está. Ahí viene lo que es también un poco lo referencial o lo que hemos visto en el sujeto tácito, ¿no? Hemos dicho que el sujeto tácito es el que no está, pero se supone, ¿no? Se supone que hay alguien ahí. Lo mismo ocurre aquí. En este caso, lo que va a hacer la elipsis o lo que te va a permitir la elipsis es que tú suprimas, ¿no? Suprimas, borres, elimines, ¿no? Omitas, es decir, que no lo tomes en cuenta porque se supone, ¿correcto? La omisión del famoso referente, es decir, la omisión de la palabra que lo puede reemplazar, ¿no? La omisión de la palabra que lo puede reemplazar. Normalmente en el caso de la elipsis, un signo de puntuación es el que va a reemplazar la palabra o frase a que se refiere, ¿no? Entonces, cuando tú lo reemplazas con un signo de puntuación, pues estás cumpliendo o usando la elipsis. Por ejemplo, actualmente la población de la ciudad de Lima, ¿listo? Es de aproximadamente 8 millones de habitantes. En 10 años más aumentará 5 millones. ¿A quién se refiere que va a aumentar? ¿A quién se refiriendo que va a aumentar el número, la cantidad de población? ¿A quién? a En la ¿A Lima, ciudad. quién? A la ¿A cuál? población de a Lima. la Pues. población. Muy bien. A la población de la ciudad de Lima. Entonces, aquí se supone que está hablando la misma situación. En 10 años, la población o la ciudad de Ah, Lima. claro, en este caso sería, en 10 años más, la población de la ciudad de Lima aumentará en 5 millones. Entonces, para que no se repita, ¿qué ha usado acá? Una coma. Y esta coma ha reemplazado a esta expresión. Es decir, esta expresión que era inmensa, con más de 3 palabras, pues eminentemente va a ser reemplazado por un signo de puntuación, que en este caso sería una coma. A Le ello da nos continuidad referimos, nomás. claro, a ello nos referimos la elipsis. ¿Por qué? Porque la ha omitido, ha borrado esta expresión y no ha utilizado ninguna palabra, sino ha utilizado un signo. Es lo común que se hace, utilizar un signo. Y hay casos en que no usan signo, sino que solamente lo omiten, ¿no? Y se sobreentiende que está refiriéndose a la misma expresión o a la misma idea que se ha mencionado o relacionado en el texto. A esto llamamos la elipsis. Por ejemplo, Jesús toca muy bien la guitarra, Mario la batería. A ver, a ver, a ver. Jesús toca muy bien la guitarra. Muy bien, ahí estamos hablando de que una persona, ¿no? Que Toca. usa un instrumento y lo hace muy bien. Pero Mario, la batería. ¿Qué está haciendo Mario? ¿Qué está haciendo Mario? Tocando, También Tocando está tocando. tocando. muy Tocando la bien. batería. Entonces, Batería. ¿dónde debe de ir el término de tocar? En la Después de la Mario, coma. coma de batería. Mario, Ya está, Mario muy bien, ¿no? toca Esto muy de acá, profesor, se está utilizando en toda la expresión. Muy bien, excelente. Esto se está utilizando en toda la expresión. Acá está. Pero ¿qué sucede acá? De que este ser está haciendo algo, que es tocar. Pero este ser también debe ser algo, pero no está. Pero se sobreentiende que es la misma acción. ¿Por qué? Porque aquí dice que ¿no? La batería. Y nosotros sabemos, por sentido común, de que la batería es un instrumento de percusión, es un instrumento musical de percusión. Entonces, él también hace lo mismo que hace el otro ser, que es tocar. Y aquí, pues, vemos una coma, que normalmente se usa para reemplazar una palabra y formar una elipsis. Entonces, ¿a qué sería toca? ¿A qué sería toca? Mario toca la batería. Mario toca la batería. Pero se sobreentiende que está hablando lo mismo y colocar repetidamente una misma palabra, pues el texto no se va a escuchar bien. Va a generar una confusión, va a sentirse incoherente
y pues no cumple con la adecuación ni mucho menos con la cohesión, es decir, que las ideas se relacionen mutuamente entre sí. Entonces aquí encontramos una Ahí elipsis. podría ir y, Ah, claro. Aquí, profesor, también puede ir en claro, por supuesto. No hay problema acá. Si yo quiero reemplazar eso de acá, también lo puedo utilizar una I, no hay problema. ¿No? claro, Jesús toca muy bien la guitarra y Mario la batería. También, no hay problema. ¿Correcto? Muy pero no bien. tiene influencia en la oración, ¿no? Claro. Cuando utilizamos el término I, normalmente se utiliza el término I cuando se refieren a la misma situación, ¿no? Claro, no, A la misma no, situación. no, no, no interfiere en la elixis. Así es, no interfiere en el elipsis, claro está. Ahí solamente es formación de oraciones, pero el elipsis está más allá del I, más allá del punto y coma, ¿no? Porque son dos expresiones. Como son dos expresiones o formas de expresarse, pues la idea general, que es una oración compuesta, se refiere a una misma acción, que es tocar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo digo Jesús toca muy bien la guitarra, Mario, un buen atleta? Ya no compartirían la misma acción, ¿no? ¿Por qué, profesor? Claro, Por- Porque no va a decir Mario toca un buen atleta, solo sino tendrías ahí que sería, decir, Mario es un... así es. No, Ahí sí ya no se relacionan las dos ideas, sino las ideas son ideas diversas. Y por consecuencia, estas ideas diversas, esa idea distinta, cada quien debe tener su verbo, porque no tienen una relación significativa, sino todo lo contrario. Como en este caso están hablando de un instrumento musical, pues eminentemente el verbo puede ser compartido por los dos. Y entonces, como es compartido por los dos, pues ya uno de los verbos se supone que es el mismo, se suprime y puede utilizar una elipsis, porque ya la oración o el texto se está refiriendo a una misma acción o situación significativa, ya que los dos comparten la misma intención, ¿no? Comparten la misma intención. Es un mecanismo que hay. Y esto es muy interesante en relación a los textos, ¿no? A veces cuando habituamos a poder corregir o verificar, pues eso conlleva ello, ¿no? ¿Por qué utilizas un verbo ya mencionado, ¿no? Ya no lo puedes usar, omítelo. Esos claro. personajes, claro, ¿no? Esos personajes que se encargan, son lingüistas y se encargan de la corrección de texto, pues son personajes que en el Perú son muy pocos. Esto es una ciencia muy interesante y son muy pocos. Uno de Se los evita ahí grandes la redundancia. ahí está. Ahí está, recae pues en el aspecto de la redundancia. En este caso, los dos grandes personajes e ilustres e intelectuales lingüistas que tenía el Perú, pues lamentablemente ya dejaron de existir, ¿no? Eran los más reconocidos a nivel internacional y también a nivel nacional, ¿no? Ahora no sabemos quiénes son ahora, esos nuevos lingüistas. Ya no se dan a conocer, pero sí hay, ¿no? Tenemos a Marco Aurelio de Negri, ese era ¿no? bueno. No, Ese señor cuando publicaba un libro, este personaje criticaba, ¿no? Revisaba justamente la cohesión, la coherencia y la adecuación a los textos. Y él era, ¿no? Él era que pues, era tan especialista en ello de que, este, encontraba cosas así. así es, Bueno, y encontraba cosas que se contradecían, que pareciese que cambien el significado, ¿no? Porque no estaba bien estructurado la oración y pues invitaba, ¿no? al autor del libro y entre los dos, así cara a cara, él le decía qué errores ha cometido. Él no era el que decía, ¿no? Este es un error, acá hay un error y ahí quedaba, ¿no? No invitaba al autor y decía, explícame, ¿qué has querido decir con esto, con esta oración? Y el autor pues tenía que explicarle, ¿no? Y él le decía justamente cosas así, ¿no?
¿Y por qué no has cambiado esto? ¿Por qué no, si esto se supone que es, ya no lo debes utilizar, ¿no? Está siendo muy redundante en lo que dices y así sucesivamente. Eran dos personajes muy ilustres de la intelectualidad, ¿no? Eran los famosos correctores de estilo. Y en el ¿Quién Perú fue el hay otro correctores profesor? de estilos. Sí. ¿El otro quién fue, profesor? Marta Hildebrand. Oh, ya. Marta Hildebrand era otra lingüista. Ella pertenecía a la Real Academia Española en el Perú. No hay muchos, ¿no? A mí No, me no. gustaba cómo escribía este señor eh, Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro, claro. Julio Ramón Ribeiro resalta por sus obras urbanistas. Las obras de Julio Ramón Ribeiro son obras sumamente, cuentos urbanos, o sea, son situados o contextualizados en la ciudad, Sí, ¿no? Y encontramos Los Gallinazos sin plumas, pero tiene una forma de escribir que te muestra no solo lugares, sino situaciones, sentimientos. claro, Muy bueno, muy sí, bueno. sí, es muy interesante, ¿no? Su obra titulado Bajo una metáfora, ¿no? Que es la palabra del mudo. Ajá. La palabra del mudo, una metáfora, ¿no? La palabra del mudo. ¿Cómo va a ser la La palabra del palabra mudo del si el mundo. mudo no habla, pues, ¿no? De esas personas que no han contado su historia, ¿no? Así es. No, sí es O muy de las que... interesante leerlo. sí. Sí, es de gran enseñanza. Léanlo. Yo les, a los que de repente no lo conocen todavía, yo les sugiero que lean o vean el video, ¿ya? Hay un cuento llamado Alienación. Ah, sí, sí. Sí, bueno. Alienación, ¿no? ¿Cómo dijo, Y profesor? No le escuché. ¿Puede repetir, por favor? el cuento se llama Alienación. Alienación, de Julio Ramón Ribeiro. Termina siendo Bobby, creo, ¿no? Así es. Mm. Termina siendo Bobby, se pinta el cabello de rubio y se echa talco para hacer su test Era máscara. moreno, pues. Era una Sí. persona morena, así es. Es interesante ello, ¿no? Y lamentablemente, pues, esta persona, pues, se siente defraudado por lo que, el rechazo que tuvo por una persona que admiraba mucho y pues conllevó a que él quiera cambiar su apariencia, ¿no? Y esa es la alienación, ¿no? Es interesante, léanlo, vean, hay videos también. Hay videos adaptados, pero sí es interesante. Alienación. Como se empiecen, van a ver, wow, Romero habla de eso, sí. Ahora ya, pues ahí luego lean, pues, ¿no? Los Gallinazo sin pluma, La insignia y otros cuentos más que él tiene en su obra La palabra del mundo. Y son muy interesantes. Todos están enfocados al mundo de a lo urbano, ¿no? Al aspecto citadino. En este caso, relacionado mucho al aspecto de los barrios, ¿no? A los barrios, cómo pensaban las personas de los barrios, en ese caso que estaban emergiendo, ¿no? Porque los cuentos de Ramón Rivero están enfocados en los años 70 80. Él murió en los años 1990, si no me equivoco, 94, 93. Él vivía en Barranco. Entonces, de una manera estuvo, pues, muy allegado a este mundo de la urbanidad y las personas emergentes, ¿no? Que vinieron, hubo las famosas migraciones y la formación de los famosos asentamientos humanos en la capital, ¿no? La formación de Después Villa viajó Gesell. también. Estuvo en Claro, París, creo. así, También este tiene personaje, cuentos allá con gente de ahí. ujú, así es, este personaje muy ilustre, Muy bueno. uno de los últimos personajes ilustres representativos de la narrativa peruana, ¿no? Claro está que está después de Mario Vargas Llosa, pues. Pero yo prefiero a Julio Ramón, ¿ah? Sí, sí, sus A cuentos mi son gusto, personalmente, ¿no? Sí. Sí, cada quien puede Puede orientar pasar. su gusto. Ahora, si quieren leer textos relacionados con aspectos políticos, sociales, Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa escribía, era un político, pues, era un socialista.
Entonces, él conllevó a analizar las diversas dictaduras en los países latinoamericanos, ¿no? Por ejemplo, la fiesta del Chivo, que es de Mario Vargas Llosa, habla de la dictadura de Nicaragua. Y así sucesivamente. Muchas obras que hablan sobre el aspecto dictatorial. Y sus inicios, con diversos cuentos como Los jefes y los cachorros, que habla de aventuras de escolares, adolescentes, ¿no? Y La ciudad de los perros, pues, ¿no? Que es ahora también muy conocida por él. La Casa Verde, Pantaleón y la Visitadora, son parte de los inicios. Ya posteriormente ya se vuelve más una literatura política, posteriormente a eso. Bien, y eso conlleva, pues, ¿no? A que estos personajes que escriben textos no solamente lo escriban por hacerlo, ¿no? Sino todo lo contrario. Siempre estos textos van a conllevar a los correctores de estilo. Y los correctores de estilo ven estos detalles, lo que hemos visto, los aspectos o los mecanismos de referencia. Los correctores de estilo observan de que el texto no sea muy ambiguo, ¿no? No sea pues muy reiterativo, sino todo lo contrario, que el mensaje sea claro, conciso y preciso. Y eso conlleva a los correctores de estilo. Un corrector de estilo, pues, a la altura de Marco Aurelio Neri, me imagino que por página habrá cobrado, exagerando, ¿no? Sus $50, $100 por Y página. gana Claro, corrigiendo, son especialistas antes en... de que publiquen el libro. Así es. Por eso la publicación de un libro no sale de un día para otro. La publicación de un libro tiene un proceso. Porque si sale de un día para otro y no se cuida el proceso de estructura, puede haber errores y esos errores va a llegar a las personas. Y Claro, nosotros, dependiendo lo que quiera mostrar el autor, ¿no? Porque a veces son errores a propósito para mostrar a una persona o a claro, alguien que está ahí en el libro, ¿no? De quien se ujú, está hablando, ¿no? así es. Pero la idea del texto es que todo esté ordenado y conciso, porque nosotros lo primero que aprendemos es observando. Todos nosotros hemos aprendido por imitación. Eso es cierto. Entonces, si a un niño que está empezando a leer o escribir o hablar, va a hablar según cómo escucha y va a Ujú. escribir según cómo escucha o según cómo recuerde lo haya visto, ¿no? Y ese es un punto muy importante, ¿no? Hay mucha publicidad en las calles, afiches, propagandas, restaurantes que no colocan sus carteles, pero ahí está el detalle de que no hay el cuidado de la ortografía, ¿no? Entonces un niño que está caminando por la calle observa eso, ¿no? Sí, Y se le queda grabado. Y cuando lo eso hay escribe, bastante, ¿no? y cuando lo escribe, pues eminentemente, si es que está cometiendo un error la persona quien publicó esa ficha, esa publicidad, pues el niño va a recordar eso y lo va a escribir tal cual. Y ahí es donde hay la corrección. Por eso cuando uno publica un libro, un cuento, pasa muchos procesos. Una publicación, un texto, dura años, no es de un día para otro. Puede ser muy bueno el escribir, pero siempre hay cosas que hay que corregir. Y eso hay que tiene mucho cuidado. ¿Cómo, cuando te escriben, naces y te ponen tu nombre, el La, nombre como te lo pongan, lo escriben, sí, en el caso de los nombres, sí. En el caso de los nombres no hay, pues, no te este, corrigen? no hay, corrección ortográfica, ¿no? Ni mucho menos pronunciación, ¿no? Porque se pronuncia igual. Porque algunos se llaman Carla con C, Carla con K, Carla con CH, Sí, ¿no? O KH, KH. Cristian con CRI, y Cristian es con con H. CHIRI, Ujú. ¿no? O sea, es la situación que hay, ¿no? Pero Sí, bueno, en el caso de los nombres sí no hay corrección ortográfica, porque todos son fonéticos.
Bien, Profesor, disculpe. También hoy en día bueno, los muchachos escolares y también algunos adolescentes se han acostumbrado a escribir mensajes por WhatsApp, te ponen o sea, quieren sí. decir, me va a llamar, ¿por qué? Me ponen un por, signo por de Ajá. matemática. Entonces, Una como X. que se mezclan las cosas y no están correctamente y se adaptan a eso estilo en realidad y muchas veces llegan a escribir también así, ¿no? Entonces, creo Así que es. de todas maneras siempre como padres también corregir, ¿no? Siempre estar atento ahí. Y en eso tiene Sí, mucha razón, profesor, porque hoy en ese sí día es, se ha variado bastante. sí, eso sí es importante. Yo a mis estudiantes en colegio también les digo, ¿no? Así tú escribes un WhatsApp o un mensaje de texto, ¿no? Siempre corrige la ortografía. ¿Para qué, profesor? Pero no es necesario para hacerlo más rápido. Es que lo que sucede que si tú lo haces más rápido, ¿no? Entre comillas, abreviando, porque eso no es abreviatura. Una X y una Q no es la abreviatura de por qué, ¿no? Ni mucho menos 100, el número 100 y una pre no es la abreviatura de siempre, ¿no? Sino todo lo contrario, es una falta ortográfica. Si tú no corriges eso ahora, en ese espacio común que tú tienes, lo vas a tomar como algo normal y lo vas Se a va hacer en tus degradando. escritos. Claro, lo vas a hacer. Por eso corrígete, ponle tilde. Te demorarás pues unos 20 segundos más de lo habitual, pero al fin y al cabo te estás haciendo un bien, ¿no? Y eso es lo que les digo a ellos. Por eso cuando mandan unos mensajes, mis estudiantes, este, trato de que me lo manden así, porque yo digo, si es que me vas a mandar un mensaje, hazlo con propiedad. Y si no lo vas a hacer, mejor espera que nos encontremos y me lo digas, ¿no? Porque si vas a mandar un mensaje, hazlo correctamente. Así habituarlos, tienen razón, ¿no? Si tienen personas a su cargo menores a su alrededor, díganle a mí que se habitúen a hacer eso. Porque si lo hacen en el WhatsApp, bien, lo van a hacer bien donde vayan, ¿no? Porque se acostumbran. Y hay estudiantes que yo he visto y justamente cuando hacemos comprensión de lectura, ¿no? ¿Por qué el autor escribió de esa manera? Y cuando reviso, tiene la X, la Q. ¿Por qué? ¿Pero por qué escribes? No, pero eso es la abreviatura. Eso no es abreviatura, es lo que tú has inventado o la sociedad ha inventado. Eso en la regla academia no existe. Que yo estoy leyendo XQ. ¿Qué es XQ? No tiene sentido, no tiene información XQ. Y así conlleva, pues, ¿no? Por eso es bueno el aspecto de poder habituarse a eso, escribir Eso y ya se leer. parece a esa forma que tienen de escribir las personas que les dictan. Y es como, ¿cómo se llama? Hay un método, Ah, claro. ¿no? Sí, 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 sí. Es de las formas que dictan la voz, o sea, Que escriben su claro, voz. los que están escribiendo, o antes escribían, ¿no? Ahora ya te graban, supongo. Así es cierto. Claro, toda la tecnología es permitido, pero que no sea, pues, prioridad, ¿no? Sino también uno debe poner de su parte. Pero bueno, son situaciones que hay y son experiencias, pues, ¿no? Que podemos relacionar. Muy bien, vamos a enfocarnos nuevamente en el tema, ya que el aspecto de la gramática es muy amplio y diverso y pues también interesante, ¿no? Porque siempre lo relacionamos con nuestro entorno, ¿no? Con lo que observamos, con lo que vemos y también, ¿por qué no?, con lo que hacemos, ¿no? En muchos casos. Y esa es la oportunidad, pues, para poder identificar, reconocer y, pues, corregir si fuera necesario o si no, seguir mejorando, ¿no? Seguir mejorando. Ahora, ¿el por qué suscitaba o por qué existe el plan lector? ¿No? Antiguamente yo me acuerdo con ustedes también de repente, cuando escribieron de repente, o, o un familiar que hayan conversado, ¿no? Antes no existía el plan lector. El plan lector recién suscitado es, entre comillas, nuevo. ¿Por qué? Porque la tecnología ya estaba sucumbiendo, ya no se estaba habituando a leer, sino se está habituando a escuchar o a ver,
¿no? Con la plataforma de YouTube. Mm. Las personas ya solo observan y ven, ya no leen. Entonces, la urgencia de leer, pues, ¿no? ¿Por qué la urgencia de leer? Pues para que sepas escribir, ¿no? La Y ortografía. sepas expresar. Claro, las tildes, los signos de puntuación, todo eso se aprende observando. El uso de las letras, el uso de la B, la V, el uso del signo de puntuación, signo de exclamación, el uso de los dos puntos. Eso sí hay teoría. Yo puedo explicar. Profesor, disculpe, ¿cómo se ve cuando es para poner punto, coma, seguido? Ya, son aspectos. Ya un día vamos a trabajar el uso de la coma la próxima semana. Hay diversos tipos de coma, por ejemplo, la famosa coma enumerativa. Por eso, ¿qué es la coma enumerativa? La coma enumerativa es cuando tú separas elementos que enumeras, pues, ¿no? Por Ah, ejemplo, María compró arroz, huevos, azúcar. Tú estás enumerando cosas que ha comprado. Entonces, cada cosa que ha comprado va con una coma. Esa es la coma enumerativa, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? La coma elíptica. Por eso, ¿y qué es la Y, coma y, elíptica? Justamente la elipsis. Hemos visto nosotros que la elipsis normalmente se separa con una coma, ¿no? O sea, se reemplaza una palabra que se conoce y se coloca una coma en vez de ella. Esa es la famosa coma elíptica. Y así sucesivamente. y los puntos, profesor, los puntos. En el caso, ¿por qué hay profesor punto y seguido, punto y aparte y punto final? El punto y seguido o un párrafo se forma por oraciones, justo lo que vamos a tratar un poquito más adelante. En un párrafo se Ah, trabaja con oraciones, pero ¿cuál es la diferencia de un párrafo a otro? Es que cada párrafo habla sobre un tema determinado. Entonces, las oraciones que yo estoy utilizando en un párrafo, todas las oraciones hablan de lo mismo. No ah, igual, sino lo tratan de manera distinta. El otro párrafo habla de otra cosa, por eso que todas las oraciones deben estar relacionados entre sí. Ahí es donde se usa el punto seguido y el punto y aparte, ¿no? ya, ya, profesor, gracias. Ujú. Sí, es interesante ello, pero como les digo, la teoría es grande, inmensa. Si nosotros trabajamos el uso de la B o de la V, vamos a tener como 20 reglas. ¿Y quién se va a acordar todas las reglas? Es complicado. No es imposible, pero es complicado. Es tedioso que tú te aprendas las reglas del uso de la B y la V. Puedes recordar algunas, ¿no? De repente la que más hayas resaltado o la que más te haya llamado la atención, ¿no? Pero las 15, 20 reglas no lo vas a poder aprender en memoria. Es, como digo, complicado. Entonces, profesor, ¿cómo lo puedo aprender? Observando. ¿Dónde? En textos, donde puedas leer. Ahí donde realmente se aprende más el uso de las grafías o las letras. Ahí donde se Practicando también, ¿no? así La, es. la escritura. Claro, así es. Practicando la escritura, pero primero leer y luego Claro, verificar y corregir. Y ese viene a ser el aspecto de la práctica. Todo inicia leyendo. Todos nosotros, como repito, hemos aprendido observando, por imitación. Como hablamos, lo aprendimos por imitación. Nuestras primeras palabras ha sido por imitación. ¿Por qué crees que un niño dice mamá o papá? Porque el porque papá o la mamá repite constantemente esa palabra. Hijito, yo soy tu mamá, yo soy tu mamá. Pasó un mes, sigue escuchando, yo soy tu mamá, mamá. Entonces el niño va captando ese sonido y luego por imitación lo dice, ¿no? Por imitación lo dice. Todavía no sabe qué significa. El significado mamá todavía lo sabe al año posiblemente, pero por imitación lo dice, por imitación lo imite. Profesor, disculpe, ¿qué Sí, libro sería recomendable para iniciarnos en la lectura? como justamente mencionaba su compañero, ¿no? Iniciamos con lectura básica. Si Más o quieres menos de qué literatura, cuentos autor. como Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro tiene una infinidad de cuentos. Y lo bueno de este autor es que tú buscas en internet cuentos de Julio Ramón Ribeiro y vas a encontrar todos sus cuentos así de manera digital. Y si tiene la posibilidad de comprar su libro,
La palabra del mudo. Son cuentos, poco a poco. Profesor, otra La manera, palabra. la palabra del mudo. Sí. Otra manera, utilizando periódicos o los diarios. Ok, gracias. Ujú. Pero sí, sugerencia en los periódicos diarios. Utilicen los periódicos o diarios formales, no Como el los comercio. informales. Claro, como el Comercio, la República. Tal vez el Trome, ¿no? Tengamos cuidado en muchos aspectos, porque hay diarios que son sensacionalistas y más es el aspecto de llamar la atención a que uno pueda, pues, ampliar De su farándula. vocabulario, ¿no? Hay muchos como el Extra, no sé si sería el Extra, yo no veo el Extra, que habla todos los días sobre ovnis, extraterrestres y etcétera. Hay diarios y diarios, y hay que tener mucho cuidado frente a ello. A veces hay los diarios locales. Los diarios locales, pues, ¿no? Que se desarrollan en una localidad, departamento, provincia o región, ¿no? También tengamos mucho cuidado con esos diarios locales. ¿Por qué? Porque yo he visto aquí en el lugar donde yo vivo los diarios locales y tienen muchas faltas ortográficas. No sé, no es con intención, sino lamentablemente no hay el cuidado. Entonces, en vez de pues ayudar, está dificultando el proceso que uno pueda pues aprender a habituarse en la lectura y en la corrección de la gramática, ¿no? Pues sí, se empieza. Yo a mis estudiantes les digo, empiecen con lo básico. Nadie puede pues a la noche a mañana a leerse un libro. Si tú no tienes hábito, costumbre, tú agarras un libro de 100 páginas, ya a la página, cuando empiezas a leer a la página 3 o 4 ya estás durmiéndote. ¿Por qué? Porque me siento cansado, porque no tienes la costumbre. Entonces no leas, primero empieces con libros grandes, empieza con textos pequeños. Hoy en día, por eso muchas editoriales han sacado las famosas historietas o cómics. Hay muchas editoriales que han pasado a cómic, obras clásicas como La Vuelta al Mundo en 80 días, Don Quijote de la Mancha, Frankenstein, ¿no? Los Tres Mosqueteros. Yo tengo cómics de libros de los Tres Mosqueteros, pero en cómic. Entonces eso yo comparto a mis estudiantes y pues de una manera, Para los niños es muy bueno, claro, de una porque manera, una forma de iniciar la lectura, ¿no? yo me acuerdo de niño, era parecido a un cómic con dibujos, Tom Sawyer, Claro, y muy bueno. sí, sí, sí. También me acuerdo que Salgari había, también tiene cuentos buenos como para empezar. ajá, sí, hay muchos cuentos que se puede empezar. Me acuerdo que había el famoso, no sé, algunos han leído el cómic de Memín, un morenito, niño morenito, que tenía varias tiras cómicas, Chazán y otros más, que ya no existen en la actualidad, pues. Pero antiguamente eso era lo básico, pues. Y uno ya empezaba ahí con eso. Hoy en día todo es ver, pues, ¿no? El YouTube, los YouTubers, los TikTok, ¿no? Que todo te lo den masticado. Y ahí conlleva que uno ya sea pasivo frente a ello, pues, ¿no? Y en vez de ser activo y pues hurgar en los textos, ¿no? Pero poco a poco se empieza con ello. Bien, entonces todo está relacionado con el mundo de la gramática, pues, ¿no? Esta corrección de los elementos referenciales siempre lo vamos a encontrar en los textos. Profe, Siempre. disculpe una pregunta. En cuanto a lo que es también la palabra ok, dentro de lo que hablamos, debería ser muy bien, pero mayormente la mayoría no practica decir ok por teléfono, está bien. Y tengo un sobrino de 5 años y me decía, pero ¿por qué respondes en inglés? Porque sí, ok es inglés y estás hablando castellano, no estamos en otro país, en el Así es. extranjero, me dice, ¿no? Entonces, tiene razón, porque yo en ese momento le miré sorprendida y me hizo dar cuenta. Y me dice, ¿por qué no dice muy bien? Y la mayoría creo que practicamos eso, ok. Por ejemplo, el aló, y siempre me pregunté, ¿y por qué? ¿De dónde nació esa palabra aló? Deberían decir hola, como eso, por ejemplo. Aló Entonces, es del dice, alemán, creo. eh, Ajá. y
Sí, entonces yo pienso que lo que usted dice, profesor, si nosotros no practicamos la lectura, no vamos a mejorar nuestro vocabulario, la forma de expresarnos, las palabras técnicas y las palabras que no entendemos, acudir al diccionario, que muy poco se utiliza hoy en día el diccionario. Antes Así es. podíamos acudir al diccionario, ¿no? Desde, para saber el significado, qué significa, tiene varios significados, entonces podíamos, pero hoy en día no se ve eso en los estudiantes, ya no acuden al diccionario, todo es Google, ¿no? Preguntan ahí, no sé, a los nombres que existen. Sí, sí, es muy... Eso, profesor, Ujú. gracias. Sí, justamente uno de los temas que también que he programado para la próxima clase, no sé si es el viernes o el miércoles, es el famoso barbarismo, el barbarismo lingüístico. En el barbarismo lingüístico, de los diversos tipos que hay, justamente hay uno que menciona su compañera, el barbarismo lingüístico llamado préstamo lingüístico. Profesor, ¿y qué es el préstamo lingüístico? Es cuando nosotros usamos expresiones de otros lugares para expresarlo en nuestra realidad. Justamente el detalle de el inglés. Es un préstamo lingüístico que nosotros lo hemos españolizado, ¿no? Por ejemplo, no solamente el ok, ¿no? A veces uno dice ok, ¿no? Para abreviarlo, ok. Es el detalle del el sorry. Yo me acuerdo hace 4 o 5 años atrás, ¿no? Cinco años atrás se puso de moda el sorry, ¿no? El sorry. En vez de decir disculpa, decían sorry mis estudiantes. ¿No? Y era algo habitual, no solamente estudiantes, sino personas adultas también que escuchaba por las calles, sorry, sorry, ¿no? Sorry, pero ¿por qué utilizan sorry? Me decir disculpa, perdón, lo siento, ¿no? Son expresiones de repente más formales, ¿no? Más formales. En el caso del inglés, recordemos de que las expresiones son muy pocas. Y Se también puede definir tiene, también, profesor, disculpe, se puede definir también como falta de identidad, alienación, algo porque mm, mayormente en las sociedades clase media, alta, se escucha eso, ¿no? así Más se es. escucha por ese lado. Sí, ese es un punto muy importante, ¿no? El aspecto de la alienación, el aspecto del contexto en que están, pues, ¿no? Lamentablemente. Es un fenómeno que ocurre con los imperios, pues, ¿no? Antes del inglés, que era el francés, ¿no? Que Sí, pues. predominaba, el español también ha tenido, pues, países que ha Ujú. dominado tanto tiempo, y eso viene del latín, del romano, del griego. Sí, ese es, claro, nuestro idioma se denomina las famosas lenguas romances. Por eso, ¿por qué se llaman lenguas romances? Las lenguas romances tienen un origen romano, pues se llaman lenguas romances. ¿Y de dónde surge la lengua romance? Gracias a la fusión del latín más la lengua originaria del lugar. Y eso conlleva la famosa lengua romances. ¿Y cuáles son lenguas romances? El italiano y el francés son lenguas romances. Por eso el italiano y el francés son muy parecidos al idioma del castellano. ¿Por qué? Porque tienen relativamente el mismo origen. Este peruano, ítalo-peruano llamado Lapadula, él rápidamente aprendió a hablar castellano, español. ¿Por qué? Porque el italiano es una lengua romance, pues se parece mucho. Por eso él lo hizo, él aprendió rápido, ¿no? A diferencia de otros personajes que de repente en el caso del inglés, ¿no? Es muy complicado que una persona inglés hable fluidamente castellano. Siempre se va a notar la diferencia, porque el inglés es otro idioma. Y nosotros también cuando expresamos o aprendemos en inglés, también tenemos algunas pequeñas dificultades, ¿no? Por eso, en el inglés encontramos dos tipos de inglés, el inglés formal y el inglés informal. ¿Y cuál es el inglés formal o informal, profesor? Es el inglés británico y el inglés americano. Uno es formal y el otro es informal, tipo vulgar se puede decir. Y según dicen de que el inglés británico es el formal, el culto. Y el inglés americano es el inglés informal, ¿no? El jerguero se puede decir, ¿no?
Sí, justamente también en los colegios, ¿no? Muchos de los jóvenes, niños utilizan el término Miss, utilizan el término Miss. Y nosotros sabemos que Miss es señorita, ¿no? Por eso existe Miss Mundo, Miss Perú. Y al decirle a una persona adulta Miss, siendo señora, no es lo correcto. Ahí también estamos utilizando una expresión lingüística no propia y relativamente equivocada, ¿no? El término adecuado sería teacher, ¿no? Teacher. Teacher para lo que son profesores. Pero dentro del inglés también recuerden que es limitado, ¿no? No encontramos a veces género en el caso de inglés, sino una expresión que se refiere a todos, ¿no? No va a ser como el Chavo del Ocho, ¿no? Teacher, Thatcher, ¿no? No existe teacher del Thatcher. Teacher es para varones o también para mujeres, pero lamentablemente lo utilizamos de una manera, equivocada, ¿no? Porque no es nuestro idioma, ¿no? Estamos utilizando de manera equivocada. Bien, vamos a continuar entonces. Bien, vamos a ver, ¿qué tengo aquí en el chat? Dice profesor, ya, bueno, eso lo vemos al final de asistencia. Listo, vamos a continuar. Vamos a continuar. Está bien, profesor. Bien, vamos a ver. Entonces, los tipos de referencia encontramos anáfora, catáfora, elipsis. Recuerden que el aspecto anafórico es cuando una palabra se refiere o reemplaza a otra. La catáfora es cuando hablamos de manera general, ¿no? Y luego especificamos de manera particular. Y la elipsis es la supresión, eliminación, omisión de algunas expresiones o términos. Sí, medio. ¿Ya? Bien. Vamos a ver. Profesor, ¿y qué elementos puedo utilizar yo? Pues para los elementos referenciales tenemos los pronombres personales, que es él, ella, ellos, ellas, etcétera. Los pronombres enclíticos, ¿no? Justamente lo que hemos visto en relación al objeto directo e indirecto, ¿no? Cuando tú anticipas la compré ayer. Entonces, en vez de decir, o nuevamente repetir el objeto directo, lo estoy reemplazando con un pronombre átono o un pronombre átono tanto el objeto directo como indirecto, ¿no? Y todo va relacionado al mundo de la gramática. O sea, todo lo que estamos haciendo nosotros van uno tras otro y de una manera se refiere, pues, ¿no? Se refiere a lo mismo. Los pronombres posesivos, indefinidos, relativos, numerales, demostrativos, los adverbios, aquí, allá, acá, sinónimos, que también podemos utilizar, o expresiones sinónimas. Recordemos, tenemos también las expresiones sinónimas, los eufemísticos, ¿no? Los sinónimos eufemísticos. Por eso, ¿y qué son los sinónimos eufemísticos? Son aquellas expresiones que reemplazan aquellas expresiones que no suenan bien, ¿no? No suenan bien. Por ejemplo, en vez de repente la expresión madrastra, ¿no? Es muy, muy crudo, ¿no? Muy sonoro, madrastra, ¿no? Muy brusco. Pero en vez de decir madrastra, yo puedo utilizar mi madre política. Son expresiones que de una manera reemplazan a aquellas expresiones que suenan muy brusco, muy tosco. Como decir sirvienta, ¿no? Sirvienta. En vez de decir sirvienta, yo puedo decir ama de llaves, ¿no? O mi asistente en casa, ¿no? Asistente del hogar. Eso puede ser también, ¿no? Son expresiones que de una manera me van a ayudar a que el texto suene agradable, suene bien y pues eminentemente demostrar el vocabulario que se desarrolla o que se tiene. ¿Ya? Entonces, recuerde entonces la catáfora es un elemento que anticipa. Por ejemplo, actualmente existen muchas enfermedades virales. Disculpe para tomar la captura en la anterior. Ah, ya. Pero igual voy a compartir, la diapositiva. Ya, pero bueno, ya está. Esa es la anterior. Ya está. Vamos a ver, continuamos. Muy bien. La catáfora, por ejemplo, enfermedades virales, ¿no? Ahí el término de enfermedades virales son expresiones de manera general. Entonces, posterior a eso, voy a voy a especificar, ¿no?
¿Cuáles son? Entonces, ahí vemos que se utiliza el mecanismo de referencia catáfora, ya que menciono el general y luego más adelante lo hago de manera particular, ¿no? Individual. ¿Listo? Esa es una catáfora. Y la elipsis, recuerden que es la supresión, ¿no? Por ejemplo, Roberto estudia mucho y Roberto obtendrá. En vez de decir ello, yo puedo reemplazar un término que se sobreentiende, ¿no? Que se repite, que es Roberto, Roberto. Y diría, Roberto estudia mucho y obtendrá. Entonces, aquí ya lo he reemplazado con un vacío, ¿no? Con un vacío, un espacio vacío, que se sobreentiende que estoy hablando de la misma persona, ¿no? De la misma persona. Ahí sería una elipsis, ¿ya? Una elipsis. Recuerde que la elipsis es la supresión, omisión, eliminación de una palabra que se sobreentiende está en el texto o se refiere en el texto. Ahí están los pronombres relativos, Un los minutito, por adverbios. favor. Un ¿Es minutito, ahí? profesor. Sí, ¿Me gracias. avisas? Ya. Ya, ya, gracias. Ok, ok. Luego tenemos los adverbios, elementos que reemplazan a situaciones, ¿no? A situaciones, momentos que se expresan en la oración, ¿no? Pueden reemplazar un lugar, pueden reemplazar una hora, un momento del día, etcétera. Son los adverbios. Luego tenemos los sinónimos, ¿no? Expresiones sinónimas, justamente lo que hablaban los eufemísticos, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? Mario Vargas Llosa. En vez de repetir Mario Vargas Llosa, puedo utilizar una expresión que lo relacione. El famoso escritor peruano o el famoso escritor. Lo vemos ahí. La casa. Listo, hay otro ejemplo más de que se ha reemplazado la palabra la casa, ¿no? Dice, la casa era como lo había soñado. La casa presentaba un aspecto muy moderno y original. La casa tenía una sala amplia. En vez de repetir casa, 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 en la segunda parte, como lo vemos acá, ya fue omitido, suprimido. Aquí Y también. presentaba un aspecto muy Ya, así es. Presentaba un aspecto único. ¿Qué presentaba un aspecto único? La casa. Se sobreentiende que están hablando del mismo párrafo, del mismo tema. He ahí la importancia del punto y seguido, justamente mencionaba una de sus compañeras, ¿no? Profesor, ¿cómo utilizamos el punto y seguido? El punto y seguido, recuerda que es el inicio de una nueva oración, pero esta nueva oración no debe tratar de otra cosa, sino referirse a la misma situación que se está hablando. En este caso, la casa y ahí se va utilizando de manera paulatina o específica. ¿Cuándo utiliza el punto final? Cuando ya lo que viene es otra cosa. Ya en las oraciones que vienen se refieren a otra situación. Cuando ocurre eso, ya utilizo el punto y aparte. ya concluido. El punto y aparte. Ya estoy hablando de otra cosa. Normalmente cada párrafo habla de una situación en específico. Cada párrafo habla de una situación específica. ¿No? Y ese es un punto que hay que tomar en cuenta de manera de referencia. Listo, y este es un poco el resumen de todo lo que hemos visto en esta primera parte. Ya, todo lo que hemos visto en primera parte. Ahora sí vamos con los ejercicios. Vamos con los ejercicios. Hoy tenemos clase hasta las 9:40 aproximadamente, ¿no? Para tomar los recesos correspondientes. ¿Sí? Tenemos media hora más. Dice aquí. Qué enredos amores. Juancho ama a Lula, pero ha conocido a una cautivadora jovencita, Camucha. Ya. La primera es dulce y sencilla, y lo ama también. La segunda, muy coqueta, está sumamente caprichada con él. Aunque Lula conoce a Camucha, la cual vive en casa vecina, ni imagina qué está sucediendo. Ah, está. Vamos a ver. A ver. Se Un refiere. ratito. Que está sonando la alerta de tsunami, que no existe. Ya Ay, está. ya, ayuso. Ya está. Bueno, una alerta de tsunami cuando ya pasó ya.
Bien, vamos a ver. Dice aquí, vamos a ver qué elementos son los referentes, ¿ya? ¿Qué elementos son referentes? Voy a cambiar color amarillito acá. ¿Qué elementos son referentes? Dice, Juancho ama a Lula, pero ha conocido a una cautivadora jovencita, acá mucho. La primera, mira, es la primera. Y tenemos la segunda. Ah, mira. ¿Quién es la primera? ¿A quién se refiere la primera? A Lula. 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 Muy bien. Lula. Porque Lula fue mencionada antes. Mira, acá está. Lula. Ujú. Está Lula y acá está Camucha. ¿Quién fue primera? La Lula. segunda. Lula. Lula. La segunda, ¿quién es? Está la A primera Camucha. mucha. Camucha y la Camucha, segunda. ya está. Por el orden de emisión, ¿no? O de nombrar, hemos visto que Lula es la primera y Camucha es la segunda. Muy Ujú. coqueta, está sumamente encaprichada con él. El Él. ¿Y qué será él? Juancho. 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 Claro. Por eso, ¿por qué mis compañeros dicen que él es Juancho? Pues aquí dice, él normalmente es del género masculino, ¿no? Y se refiere a una persona, que es el singular. Entonces, ¿quién de los tres nombres es masculino? Juancho. Juan, Juancho. Juancho. Entonces, por sentido común, él se refiere a Juancho. Él se refiere a Juancho. Aunque Lula conoce a Camucha, la cual vive en la casa vecina, la la, cual. la cual. La ¿A quién cual. se refiere la cual? Acá mucha. A la La está, muy bien. La, dice. Aunque Lula conoce a Camucha, la cual vive en casa, ahí está. Dice que Lula conoce a Camucha y ella, pues, ¿por qué la conoce? Porque vive en En la la casa casa vecina. vecina. Ni Ujú. imagina qué está sucediendo. Muy bien, ya hemos visto los elementos referenciales en este pequeño texto, ¿no? Palabras que se refieren a otra. Y eminentemente, ¿cómo se llaman estos referentes? ¿Qué tipos son? ¿Anáfora, catáfora o elipsis? A ver, ¿cómo se les llama a estos referentes? ¿Cómo lo llamaríamos? Todos coinciden en una. ¿Cuál de las tres? anáfora. La primera es anáfora, creo, ¿no? Ya está. Muy bien, profesor, la primera es anáfora. Anáfora, Excelente, la primera. Sí. ¿no? Vamos a ver, ¿por qué es anáfora? Porque hemos dicho que la anáfora es cuando una palabra se refiere a otra que ha sido mencionada antes. La primera se refiere a Lula y Lula fue mencionada antes. La Ujú. segunda se refiere a Camucha y Camucha ha sido mencionada antes. Él se Ujú. refiere a Juancho y Juancho ha sido mencionado antes. La Antes. cual, ¿no? La cual se refiere a Camucha y Camucha ha sido mencionado antes, de atrás para adelante. Entonces, todas son anáforas. Todas Ujú. son anáforas, porque se refieren a otras que han sido mencionadas antes. ¿Listo? Bien, vamos entonces a continuar acá. Por consecuencia, vamos a responder estas preguntas que son sumamente sencillas. ¿Listo? Y ustedes yo sé que lo van a lograr. Vamos a ver acá. Voy a poner aquí mi cuadrito para poder escribir. Listo. Dice, ¿a quién se refiere la primera? Lula. A A Lula. Lula. Muy bien, ya. A Lo Lula. hemos identificado rápidamente, Lula. ¿A quién se refiere o alude la segunda? Camucha. A Mucha. mucha. Muy bien, ya Muchita. está. Está mucha. Listo. Lo y él. ¿A quién reemplaza? Juancho. Juancho. A Pancho. Juancho. 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 La cual, ¿a quién se refiere? A la vecina. Camucha. A ¿Y mucha. a Mucha. quién es la vecina? Camucha. Camucha. A La mucha. vecina. Muy bien. Muy bien, ¿no? Dice que vive cerca a Lula, la conoce, ¿no? La cual vive cerca a Lula. Entonces, ¿quién vive cerca a Lula? Camucha, Mucha. ¿no? La En conoce. la casa vecina vive. Muy bien. ¿Por qué es necesario
sustituir algunas palabras que hemos dicho. Porque es primero. Ya. ¿Por qué es necesario? Pues para hacer Para que suene bien, muy bien un texto. coherente, Eso, conciso. muy coherente, ¿no? Y pues por consecuencia, si un texto es coherente, es un texto que va a tener, va a sonar muy bien, Se va a ¿ya? entender mejor. Se va a entender mucho mejor. Muy bien, y esa es la manera que nosotros vamos a aplicar la referencia en nuestros textos o acciones gramaticales que desarrollemos. Muy bien. Siguiente, lee cada texto y marca la alternativa incorrecta respecto a las palabras destacadas. Dice, aunque no lo creas, es verdad. Ya está. Aunque no lo creas. Este lo se refiere a algo que está acá, a un problema. Dice, no lo creas, es verdad. Un día las piedras no tenían valor, pero esto no fue siempre así. Ya está, muy bien. Como está subrayado, lo vamos a resaltar también y luego vamos a ver a quién se refiere. Ya está. Hace millones de años, el hombre descubrió que si golpeaba las piedras de determinada manera podía obtener armas con gran utilidad. Con unas hacía tajadores para cortar la corteza de los árboles. Con otras fabricaba muchas puntas de flecha para cazar. El trabajo con las piedras le facilitó la vida. Muy bien, vamos a identificar a quién se refiere. Por ejemplo, dice, un día las piedras no tenían valor, pero esto no siempre fue así. ¿Esto a quién se refiere? A las A que no piedras. tenían valor las Muy piedras. bien, esto se refiere a las piedras, ¿no? A Ujú, las piedras que no tienen valor. ujú. ¿Ya? Aún tienen valor. Vamos a ver acá. Con unas, así atajadores, con unas, ¿a quién se A refiere? las A las piedras. Las piedras. A piedras. las Piedras. piedras, acá está, ¿no? A las piedras que ellos formaban y golpeaban, las piedras, ¿no? A las piedras golpeadas, formadas. Con otras, ¿a quién se refiere otras? Otras A las Otras piedras. 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 A Piedras. las otras piedras que ellos formaban y utilizaban, pues, ¿no? Unas piedras las hacían con filo, con una forma muy distinta, lo utilizaban de una manera en particular. Fabricaban muchas puntas de flecha para cazar. El trabajo con las piedras le facilitó la vida. ¿Le a quién se refiere? Al hombre. Al hombre que Muy usaba. bien, Hombre que al hombre. A ver, un otro, el ganadero. trabajo con las piedras le facilita. Bueno, acá es una referencia de al hombre. Acá está, hombre. Dice que él es la persona, ser, Le aunque facilitó. que le facilitó la vida, ¿no? De facilitó. Entonces, le se refiere al hombre. Muy bien, dice aquí. Dice, aunque no lo creas, es verdad. Este lo se refiere a las piedras que está acá, ¿no? Que antiguamente no tenían valor, ¿no? Este lo se refiere a esto. Ujú. Vamos a ver, dice aquí, lee el texto y marca la alternativa incorrecta, es decir, la que es falsa, ¿ya? La incorrecta es la que va a ser falsa. Lo se refiere solo a las puntas de flechas para cazar. Este lo es Falso. falso. Este Falso. lo se refiere a las piedras que no tienen valor. ¿Esto sustituye las piedras que tienen valor? Eh, ¿Esto ¿Cuál es sustituye ese? a las piedras que no tienen valor? A esta frase Sí, sustituye verdadero. Verdadero. verdadero, Pero sí. Verdadero. Sí, claro. Unas y otras se refiere a las piedras. sí, Sí, Verdadero. Sí, Verdadero. verdadero. Ahí le hemos verdadero. señalado, piedra, verdadero. Le sustituye al verdadero. hombre, Verdadero. 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 entonces, ¿cuál es la falsa? La A. La A es la alternativa incorrecta, ¿no? La que no cumple, la que es falsa, la que es mentira.
La que es incorrecta. Listo. Falsaza. Muy bien. Continuamos. Indica la elipsis, es decir, en qué parte van las elipsis en cada una de estas oraciones. Vamos a ver. Yo hago el primero y luego ustedes me ayudan a hacer el segundo y el tercero. Nuria tiene 20 años. Nuria tiene 20 años. Dedica todo su tiempo libre a cuidar a los niños enfermos de cáncer. Será una excelente doctora. Vamos a ver. ¿De quién está hablando el texto? ¿De quién está Se refiriendo el cayó texto? Nuria. de Nuria. De Nuria. Ya está. Nuria es mi personaje o ser fundamental, Iba a ¿no? Es la cagarme, más pues. importante, es la que resalta. Ya, es la que resalta. Bien, ahora, ¿dónde debería ir Nuria aparte del inicio? ¿Dónde debería ir Nuria aparte del inicio? Y lo han sacado. A ver, ¿dónde coloco Al Nuria? final ¿Era? A ver, ¿cómo sería? Nuria tiene 20 años. Dedica dedica todo todo su su tiempo tiempo a al cuidar a los Muy bien, niños enfermos de muy cáncer. bien. Nuria será una Nuria, excelente Nuria doctora. será una Nuria excelente. dedica todo su tiempo libre a cuidar niños enfermos de cáncer. Nuria será un Nuria excelente. será una excelente doctora. Excelente, muy bien. Nuria será una excelente doctora. Entonces, Mm. aquí es donde debería ir Nuria, pero lo sacaron. Aquí debería ir Ahí Nuria, está pero la Alexis. ahí está el elipsis. Ahí está Elipsis. el elipsis. Así es. Claro. Elipsis. ¿No? Ahí está el elipsis. Donde se debería estar, pero no está porque se sobreentiende que estamos hablando de la misma persona. Todas las oraciones, ¿no? Después del punto, se refieren a ella. Entonces, por consecuencia, ese término lo sacaron de acá porque sabemos que se habla de ella y de aquí porque también sabemos que hablamos de ella. Bien, continuamos. El Colegio Miguel Grau desea contratar a dos secretarias ejecutivas egresadas del Instituto de Prestigio. Debe tener entre 23 y 28 años. Aunque no es imprescindible, debe presentar referencias personales. Vamos a ver, dice el Colegio Minero desea contratar. ¿A quiénes? ¿Quiénes son los seres? Dos secretarias Secretarios Muy bien. ejecutivas. ejecutivas. Dos Dos, dos secretarias secretarias ejecutivas. ejecutivas. Ujú. Ya está. ¿No? Esos son mis seres. Dos secretarias ejecutivas. Ya está. Son dos secretarias que deben ser ejecutivas. No son secretarias comunes, sino que tienen una cualidad esencial que son ejecutivas, ¿no? De repente para los gerentes, ¿no? Que tengan conocimiento de algunos aspectos relacionados a ello. Muy bien, dice que salen de prestigio. Deben tener 23 y 28 años. ¿Quiénes? ¿Quiénes deben tener 23 y 28 años? Las Las dos secretarias. Las secretarias. secretarias. Entonces, aquí debería ir las Antes dos de deben. secretarias. Así es. Entonces, aquí va una elipsis que ha sido, pues, suprimido. Porque aquí debe ir las dos secretarias ejecutivas deben tener entre 28 y 38 años. Listo. Siguiente. Aunque no es imprescindible, deben presentar referencias personales. Deben presentar referencias personales. ¿A quién se refiere esto? Las dos Las dos secretarias. Dos secretarias. secretarias. Entonces, ¿dónde deberían Deben. ir las dos secretarias? Deben, Deben. Muy antes bien. deben. Aquí, las Donde se dos deben. secretarias deben Siempre se envían las presentar referencias personales. Entonces, ahí han suprimido, sacado, borrado, eliminado dos secretarias, porque se La Alexis. sobreentiende que se está refiriéndose a ellas. elipsis. Siguiente, el libro es uno de los inventos esenciales de la humanidad. Constituye un vehículo de conocimiento y en consecuencia es aporte fundamental de la civilización. ¿De quién estoy hablando? ¿Cuál es mi ser? Del, li- del El ser. El libro. libro. Muy bien, el ser o el elemento a quien se refiere es el libro. Ahora, como estamos trabajando la elipsis, ¿dónde se ha sacado el libro para que no se repita? Donde dice Constituye Constituye. la Muy humanidad bien, el constituye. libro constituye, ¿no? Diría así, ¿no? El libro constituye un vehículo de conocimiento. Ya, entonces aquí se sacó porque se refiere a libro, se sobreentiende. Y en consecuencia es, Frecuencia. oh, Eso por.
En consecuencia, Es, el ¿no? libro es soporte Fundamental de la fundamental civilización. de la civilización. Entonces, aquí también sacaron libro, ¿no? Lo han El libro. sacado el libro. Se sobreentiende que está refiriéndose al mismo elemento, ¿no? Se sobreentiende que está refiriéndose al mismo elemento. Y listo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ninguna, profesor. Bien, Clarísimo. muy bien. Excelente. Entonces, cuando ustedes estén frente a los ejercicios de la referencia, tomen en cuenta estos detalles, ¿no? Si es elipsis, leo el texto y trato de supuestamente colocarlo en el lugar donde lo han sacado, ¿no? O sea, donde lo han borrado para que no se repita. Y ahí, en ese punto, en ese espacio, es la elipsis, ¿no? El elipsis. Y de repente te pregunto, ¿cuántas elipsis encontramos en el texto? Aquí encontramos Cinco uno, o ¿no? seis. Aquí encontramos dos, por ejemplo, en este texto C, ¿ya? Dos elipsis, tú marcas una alternativa A, una alternativa B, dos, alternativa C, tres elipsis. Tú ya sabes, hay dos, entonces la alternativa B. ¿Ya? Tengamos en cuenta ese detalle. Yo de repente coloco preguntas así y tú ya sabes más o menos cuál es la orientación de a la, ¿ya? Bien, continuamos. 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 Indica la presencia de anáfora, catáfora y elipsis. Indica la presencia de anáfora, catáfora y elipsis. Él habla mucho, ella poco. A ver, ¿qué ocurre? catáfora. A ver, mira, ella, él, El falta de, tilde, está hablando de alguien. él habla mucho y ella poco. ¿Qué ocurrió acá? ¿Qué Y pasó? Anáfora, catáfora, elipsis. habla de una persona. A ver, dice, él habla mucho. Ya, mire, profesor, aquí está hablando que esta persona habla mucho. Una anáfora, ¿no? ¿Y Anáfora. ella? ¿Qué sucede con ella? ¿Qué sucede con Sí. ella? ¿Qué ha pasado con Ella ella? habla Ella poco, poco, menos. Ah, ella habla poco. habla Entonces, poco. ¿qué ha ocurrido acá? ¿Qué Las han hecho? dos hablan, pero una mucho y otra poco. Ya está. Pero ¿qué pasó en esa parte de acá? Una elipsis. Una elipsis. ¿Por qué, profesor? Porque aquí han sacado la palabra habla. Alexia. Habla. No está habla. Se sobreentiende, ¿no? Que los dos están haciendo la misma acción. Por eso dice mucho, por eso dice poco, ¿no? Ujú. Están hablando de lo mismo. ¿Y cuál es lo mismo? El habla. Habla. Claro. Habla es lo mismo. ¿Listo? Ese es un punto. Conseguí las mejores notas, 18 y 19. Mira, conseguí las mejores notas. ¿Qué notas has conseguido? 18 y 19. Mira, mira, recuerda. Primero te he dicho algo general, que es las mejores notas. Ahora, ¿cuáles son esas mejores notas? Las mejores notas son 18 y son 10. 19. Ya está. ¿Qué referencia, mecanismo de referencia se ve acá? Catáfora. Metáfora. Catáfora. Muy bien. Catáfora. Profesor, mi compañera es maga. ¿Cómo se dio cuenta? Fácil, pues. Recuerda que cuando tú ves una frase que habla de manera general y luego te menciona de manera particular, individual, ahí sería una catáfora. Catáfora. Muy bien. Yo tengo un coche, tú no. Ella sí, él no. Muy bien. Dice, yo tengo un coche, tú no. Tú no. ¿Qué? No No tiene. tiene No coche. tienes un coche. No tiene. Entonces, ¿qué palabra se ha sacado acá o qué referencia se ha hecho acá? Tú no Un tienes coche. elixir, ¿no? Muy bien. Acá, profesor, falta el no tiene. Tú no tienes. Tú no tienes. Entonces sería después, pues, ¿no? No sería antes.
Tú no tienes. Acá, profesor, el verbo tener no lo han puesto, ¿no? Acá debería ir. Tú no tienes. Entonces, como lo han sacado y se refiere a esto es una elipsis. 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 ¿Listo? Ya está. Yo llevo el jabón y ellos las plantas. Ellos, las plantas. Eso es anáfora. Dice, yo llevo el jabón, ¿ya? Y ellas las plantas. ¿Ellas qué van a hacer con las plantas? Llevarlas también. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Qué han hecho en esta O primera, en sea, han esta segunda? sacado la palabra lleva. Muy bien, han sacado las palabras llevan. Y debería decir, ellos llevan las Llevan plantas. las plantas. Entonces, Elipsis. ¿qué Es Elipsis. referencia? elipsis. La Elipsis. elipsis. Ya está, ¿eh? Elipsis. Referencia a Muy elipsis. bien, excelente. Alfredo trajo su escopeta, Sergio la suya. También una escopeta. Ya, Claro. entonces, ¿qué ocurrió acá? ¿Qué han hecho? Trajo elixir, ¿no? Elipsis. Claro, porque sería Elipsis. Sergio trajo la La suya. suya. Así es, elipsis. Ya está. Muy bien, excelente. Pedro se fue de vacaciones. El cantante. Pedro se fue de ocasiones. El cantante no sabía que se iba a estrellar el avión en el que viajaba. Pedro estaba de vacaciones. El cantante no sabía que se iba a estrellar el avión en el que viajaba. Y esa es una anáfora. Anáfora. Así es. A ver, ¿qué palabra se refiere a otra? El cantante a Pedro. Excelente. El cantante, profesor, Ujú. se refiere a Pedro. Entonces, esta palabra se refiere a Pedro. Y aquí encontramos una anáfora. En vez de decir Pedro no sabía que se iba a estrellar, dijo el cantante. Anáfora. Muy bien, excelente. Muy bien, excelente, excelente. Y listo. Y con esto finalizamos nuestra actividad del día de hoy. Indica la presencia en África de los elipsis. Ayer llegaron Luis y Ana. Él está muy contenta de haber vuelto. Él está muy contenta de haber vuelto. Habla de Luis. Luis. Él. Una anáfora. Así es. Anáfora. Porque este él a quién se refiere. Luis. A Luis. Muy bien, muy bien. Entonces aquí vemos de que este él se refiere a Luis. Entonces, por consecuencia, es una anáfora. Anáfora. Muy bien, anáfora. Únicamente. Únicamente tengo un gran deseo, ganar la Copa del Mundo. Mm, ¿Qué sería acá? Tengo un Tengo deseo, deseo. ganar la Copa del Mundo. ¿Será Tengo un una gran deseo. catáfora? Gran. ¿Cuál es la catáfora? Tengo. Claro, Tengo un Ganar gran la Copa del deseo. Mundo. Ganar la Copa del ganar Mundo. un Deseo, gran un gran deseo. deseo. Un gran Así es. deseo de ganar Muy la ganar la Copa del Copa del Mundo. Mundo. Muy bien. Ganar la Copa Menciona del Mundo. primero, ¿no? El aspecto general, un gran Ujú. deseo. ¿Y cuál sería tu Y luego deseo? lo que quiere. Ganar la Así Copa es. del Y Mundo. luego, así es, lo especifica o lo unifica. Ajá. Aquí sería una catáfora. Catáfora. Así es, una catáfora. Ya está. Los chicos salieron, se pusieron a jugar en el patio. Los chicos Ajá, muy bien, los chicos. ¿Qué sucede acá? Los salieron chicos. y se pusieron a jugar en el parque. Ya, este C, ¿a quién se refiere? A A los los chicos. Los chicos. Ah, chicos. ya no menciono los chicos, pusieron Juan el patio, no C, eso lo reemplaza a los chicos. Entonces esto Ujú. sería una anáfora, Anáfora. Anáfora. una anáfora. Pablo y Teresa se tutean, ellos son buenos amigos. Esa es otra anáfora, ¿no? Anáfora. Ellos. Muy Anáfora. bien, esa es una Ellos. anáfora. Sorry, ¿cómo la Ellos. identifico? ¿Y quiénes son ellos, Pablo y Teresa? Ya está. Muy bien, ya lo explicó su compañera. Ellos se refiere a Pablo y Teresa. Ellos se refiere a ellos. Entonces, esa es una anáfora. Y listo. Creo que quedó, ¿no?
No hay detalles, no hay preguntas. Practicar nomás. Practica para el examen. Sí, profesor. Practicar. Muy bien, sí, es importante. Bien, a ver, no pasé asistencia, por favor, apellidos. Torres Vilche, profesor. Profe, ¿ya Torres. podemos retirarnos nosotros a los que ya tomó asistencia? Sí, a los que llamé, nos vemos el día viernes. Está bien el profesor, Ok. está bien los Hasta compañeros. luego. Buenas noches. Hasta Nos luego. vemos. Hasta el Buenas viernes. noches. Hasta Gracias, luego. Hasta profesor. luego, Buenas Buenas profesor. noches. noches. Nos Gracias, vemos. profesor. Buenas noches. Buenas noches a Buenas todos. Feliz noches. cumpleaños. Ya, ¿quién más? Torres. Hasta luego, profesor. Buenas Torres noches. Vilche, profesor. Buenas noches. Ya está. ¿Quién más aparte de Torres? Ruiz Ciesa, profesor. Ruiz Luis. Ciesa. Luis. Profesor Nativo Bautista. Perdón, ¿tu apellido? Bautista Quispe, profesor. Ya está. Bautista. ¿Me anotó, profesor Ruiz Ciesa? Sí, ya está Ruiz. Ya, profesor. Buenas noches. Pinzón Jiménez, Gabriela María. Bautista, ya está. Jiménez. Pinzón Jiménez, Gabriela. Jiménez, tu apellido, ¿no? Pinzón. Ah, Pinzón.